Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Géminis, a tu lectura semanal. Géminis, ya sabes, lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando. Géminis, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues tienes que darle me gusta al vídeo, comentarlo y compartirlo, Ya sabéis que los martes de cada semana publico en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Géminis y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías, los Géminis que sí estáis trabajando, que veo que se aproximan cambios dentro del trabajo, pero que en este caso son unos cambios que son positivos para ti, Géminis. Entonces, en muchos de los casos son unos cambios que pueda tener que ver con una subida de sueldo o algo por el estilo. Luego más adelante habrá otro tipo de cambios, pero ya son unos cambios a nivel interno. Esto los Géminis que estáis trabajando. Los que no estáis trabajando, mira Géminis, te veo que ya perdiste una oportunidad de trabajo por unos asuntos personales, ¿no? Pero ahora inicias como un cambio, te veo trabajando con alguien, no hay en un principio en este caso una formalidad, una firma de contrato, pero sí es cierto que este lugar te llevará a la posibilidad de otro trabajo que sí hay una formalidad. Bien, los Géminis que tenéis un negocio, los caminos están abiertos, o sea, todo cambio que tú quieras hacer ahora mismo en tu negocio se va a ir dando. Géminis que tenéis un negocio, tenéis dudas sobre algunos asuntos económicos relacionados con el negocio y alguien cercano a ti. Aquí esto lo tienes que pensar muy bien, Géminis, y tomar tus decisiones, ¿bien? Y esto ya cada uno lo tiene que aplicar a su historia, ¿bien? Géminis, el cambio que tú hagas relacionado con tu negocio será todo un triunfo. Y a raíz de ese cambio te puedo decir que llegarían otras oportunidades muy buenas para ti y tu negocio. Vamos a seguimos. Seguimos, mi queridísimo Géminis, con tu economía. Vamos a ver, Géminis y tu economía. Vamos a ver cómo están las energías, Géminis, respecto a tu economía. Te veo como intentando tomar ciertas decisiones, pero dicen las cartas decisiones ¿para qué? ¿No? Entonces, aquí lo que dicen las cartas es que podrías estar agobiándote a nivel económico, pero aquí yo lo que veo que no es necesaria una solución, una decisión. Bien, esto es cuestión de tiempo que tu economía se vaya recuperando, ¿no? Así lo dicen las cartas. Géminis, que estéis esperando un dinero relacionado con juicios y demás, dice, llega el momento de recoger ese dinero, de recibir ese dinero. Todos los que estéis esperando otro tipo de dinero, Géminis, aquí dicen las cartas, deberás de esperar por lo menos 2 semanas más. Bien, vamos a seguimos. Mi queridísimo Géminis, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Géminis que estáis solteros. Vamos a ver, Géminis que estáis solteros. Vais avanzando, Vais avanzando, así lo dicen las cartas. Dice, por un lado queréis tener una relación, por otro lado no queréis tener una relación. Yo sí te digo, Géminis, ¿existe una persona que está pendiente de ti? Sí, existe una persona que está pendiente de ti, pero también es necesario que tú te des cuenta de esto. Tú no te das cuenta de que pueda haber alguien que está pendiente de ti. Esta inestabilidad tuya, Géminis, es la que lo cambia todo. ¿Bien? O sea, como que tus asuntos amorosos no fluyen por el tema de tu inestabilidad. ¿Vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis.
que estáis solteros. ¿Ves? Aquí dicen las cartas que todas las personas que se han acercado a tu vida o las personas en las cuales tú te fijas son personas que tienen pareja. Entonces, a ver, o que tienen pareja o que te mantendría en la clandestinidad, ¿no? Entonces aquí es lo que dicen las cartas, esto es lo que te para, esto es lo que te estanca también, ¿no? Entonces, tú, Géminis, tu estado interior busca, como tú estás inestable, buscas personas que inconscientemente que no te van a dar esa estabilidad realmente. O sea, tú te fijas en personas que no son las personas adecuadas para ti. ¿Bien? Entonces, Géminis, solteros, aquí dicen las cartas, con los cambios que se van a producir en otros aspectos de tu vida, en otros aspectos, esto no tiene nada que ver con tu vida amorosa, o sea, unos cambios en tu entorno que se van a producir, dice, pueden traer personas nuevas a tu vida. ¿Bien? Y aquí me hablan de un cambio que tiene que ver mucho con lo laboral. Entonces, Géminis, ¿podría llegar una persona por mediación del trabajo? Sí, pero a raíz de unos cambios que se van a dar, ¿vale? Luego, por otro lado, Géminis, te veo mucho estancamiento a nivel familiar. A nivel familiar, dice, hay algo que a ti te frena o tienes una persona que te frena de forma consciente o inconsciente a nivel sentimental. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis. Que estáis solteros. Comunicaciones con una persona que supuestamente ya se ha terminado lo que hubo o lo que no hubo. Bien, aquí dicen las cartas que siguen esas comunicaciones, pero que eso ya está terminado. Esto algunos de vosotros, Géminis, dando paso a nuevos caminos en tu vida sentimental. Dice, dando paso a nuevas ilusiones. No te ilusiones con personas del pasado. Aquí te están informando las cartas de que independientemente venga esta persona que estamos viendo aquí, dice, debes de prestar mucha atención porque también te puedes ilusionar con personas del pasado. Géminis, no puedes vivir en el victimismo. No puedes vivir en el victimismo. Entonces, y esto muchos de vosotros os va a resonar, no todos, pero muchos de vosotros os va a resonar. Entonces, aquí lo que quieren decir las cartas es que si no te ha salido bien con otras personas, no tienen por qué pagar los platos rotos las nuevas personas que lleguen a tu vida. No todas las personas son iguales. Y tú no tienes que ir dando pena de nada, Géminis. Es una cosa muy importante cuando conocemos a nuevas personas, el interior de cada uno, cómo está el interior de cada uno, cómo está tu interior en ese momento, ¿no? Y eso que dicen que la primera impresión es la que cuenta, yo diría que en la mayoría de los casos es cierto. Y aquí lo vamos a aplicar a la impresión de ese estado emocional. De ¿qué es lo que me transmite? ¿Qué es lo que transmites a esas personas nuevas? Vamos a ver qué más. Géminis, que estáis solteros. En el camino que vas o en las personas que te fijas estás muy lejos, Géminis, de tener una relación estable. O sea, más claro agua. Más claro agua. Como una relación, que aquí es en las cartas.
o como una historia, vamos a decirlo así. Que ambas partes, en el fondo no queréis nada, ¿cómo va a fluir? Si en el fondo no queréis nada, nada serio, quiero decir, ¿cómo va a fluir? No puede fluir si estáis los dos en la misma línea. Yo creo que me estáis entendiendo. Esto hay que enterrarlo, esto hay que dejarlo atrás. Si de verdad tú quieres una relación estable y comenzar a funcionar de otra manera diferente. Entonces, posibilidad de rehacer tu vida, Géminis, por mediación del trabajo ha salido clarísimamente. Con ciertos cambios que va a haber en el trabajo, dará lugar a que tú conozcas a una persona en concreto. Pero aquí ya depende de ti. Ya me contaréis. Vamos a seguimos. Géminis, solteros, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Géminis que estáis casados, los que estáis en convivencia y Géminis que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Hay mucha incertidumbre por la falta de comunicación, ¿no? Entonces, esa incertidumbre nos genera muchas preguntas, ¿no?, en cuanto a la relación. Y esas preguntas son: ¿está bien conmigo? ¿Está buscando otras cosas? ¿Está pensando en la persona del pasado? O sea, todas esas dudas son las que ahora mismo nos podrían inundar, ¿no? Esta incertidumbre, este silencio, no saber qué te pasa. Bien, vamos a ver qué más. Géminis, casados, en convivencia y novios. Mira, mi queridísimo Géminis, aquí dicen las cartas que hay un alejamiento emocional entre vosotros, bien, pero que esto también te voy a decir, Géminis, que podría ser totalmente pasajero, bien, por lo que yo estoy viendo. Muchos de vosotros esperáis un estancamiento mayor, ¿no? Después de esto dicen las cartas que no va a haber un estancamiento mayor, o sea que todo lo que estéis esperando que la relación se pare mucho más, no es así, ¿bien? Entonces uno de los dos tendrá que tomar sus decisiones internamente, que no son unas decisiones que se toman, que se cuentan, que salen al exterior, ¿no? Es una decisión con uno mismo, Géminis. Entonces aquí la decisión es que se sigue en la relación, aunque tengo que decir que esa continuidad que yo veo aquí, yo la veo un tanto inestable, Géminis. Yo también tengo que decir que hay ciertas cosas que tienen que cambiar aquí para que esta inestabilidad se vaya. Y son las comunicaciones que se tienen con una persona que está en otro lugar. ¿Bien? Esto tiene que cambiar. Porque esto está afectando a uno de los dos. O afectaría en un futuro a uno de los dos. O sea, que si esto no te ha pasado, Géminis, puede ser que te pase de cara a futuro. Ya sabéis que estos son tiradas de espejo, que esto a lo mejor no eres tú el que lo estás sintiendo y lo está sintiendo tu pareja, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis. Casados, en convivencia y novios. Todos los que estéis a puertas de formalizar algo más vuestra relación, aquí dicen las cartas, aunque a día de hoy haya dudas, pero que las dudas que hay son, los que estén en esa situación, las dudas que hay son a nivel económico, porque es lo que yo estoy viendo aquí, dice, es una formalidad que en un futuro se va a dar, ¿bien? Eso por un lado. Tenemos mucho miedo.
Mira, yo veo mucho una parte de uno de los dos como que espera siempre que la relación se vaya a la mierda, ¿no? Entonces, esto es vivir con miedo. Y vivir así, con miedo, pues genera mucho conflicto en la relación, mucha incertidumbre, nos hace tener una actitud, mejor dicho, desafiante, una actitud para con la pareja amenazante, y esto no es bueno para la relación, ¿vale? Géminis, casados en convivencia y novios, hay un asunto con una persona en concreto que tiene que ver algo con vosotros, dice que será un asunto resuelto en un futuro. Y es un asunto con alguien familiar, y esto es importante para que la relación fluya. ¿Bien? Entonces, ¿se va a resolver esto? Sí, claro que se va a resolver. ¿Bien? Todos los Géminis que tengan dudas, esto no vais a ser todos, entre la pareja y una persona del pasado, yo te voy a decir, pues no ves que esta persona del pasado ya te dejó sin nada. ¿Qué crees que puede pasar en un futuro con esta persona? Pues más de lo mismo, y no hay más. Vamos a seguimos, mi queridísimo Géminis. Vamos a seguir con estas. Casados, en convivencia y novios. Hay, verdaderamente, hay sentimientos en esta historia. Simplemente el que esté ausente emocionalmente está pasando por algún tipo de conflicto interior consigo mismo. Entonces yo aquí no quiero que penséis que hay relaciones del pasado que no ha superado y demás. Puede tener una confusión en ese aspecto, pero eso está más que superado. Y esto está a punto de darse cuenta esta persona. Entonces yo no quiero que vosotros os alarméis. ¿Vale, Géminis? De todas maneras, ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Géminis, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Géminis y tu mensaje especial del amor. No tienes que tomar ninguna decisión, Géminis. El universo te va guiando hacia donde tú tienes que ir. Si tomas una decisión, vas a coger el camino contrario, ni más ni menos. Vamos a seguir. Mi queridísimo Géminis, seguimos con tu salud, que se me olvidaba, con qué seguía. Vamos con tu salud, mi queridísimo Géminis. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje. Mala circulación, Géminis. Eso por un lado, pero no veo una mala circulación como para alarmarnos. Eso no lo veo. Lo que sí veo es que con temas de huesos, todo lo que tenga que ver con esos temas, huesos, artrosis, circulaciones, deberíais de seguir con ciertas pruebas. ¿Ven? Cada uno que lo aplica a su historia. Y, como siempre digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, mi queridísimo Géminis, con tu mensaje general. Tú quieres obtener buenos resultados en tu vida, tú quieres ver tu entorno como que todo fluye, como que todo se va dando, pues hay que empezar a realizar un cambio en uno mismo. Porque esa es la clave, porque esa es la base. En el momento que tú te miras hacia adentro, te haces una autoindagación, sanas ciertos conflictos que tienes
Dice, comenzarás a ver el mundo de otra forma. El mundo no tiene que cambiar. El mundo depende de cómo lo vemos nosotros. Géminis, el número 5 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Y como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. No olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.